La verdad del problema con la energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear genera tantas controversias? Si viste la popular serie Chernobyl de HBO, seguro pudiste revivir algunos miedos que surgieron en la década de 1980. Este terrible accidente fue una de las peores pesadillas que ha enfrentado la humanidad. La explosión de Chernobyl tuvo una influencia tal que muchos países abandonaron por completo la energía nuclear después de este episodio, a pesar de su potencial positivo. Pero los tiempos cambiaron, los efectos del cambio climático son cada vez más graves y hay consenso en la comunidad científica sobre el riesgo que enfrenta la humanidad si se mantiene este proceso. Es un peligro tan inminente que la mayoría de los expertos están más cómodos frente a los peligros de los reactores nucleares que ante los peligros del cambio climático. Entonces, ¿por qué no se ha masificado más este tipo de energía? En este video te contaremos sobre los riesgos de la energía nuclear, su potencial y por qué está volviendo a la relevancia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Ver los efectos de la radiación es como mirar una película de terror. El accidente de la planta nuclear de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986, dejó importantes consecuencias en la población ucraniana y bielorrusa principalmente. Se estima que este accidente produjo 400 veces más material radiactivo que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. A nivel mundial causó un profundo impacto que provocó el abandono de la energía nuclear en muchos países. Suecia fue el primer país en eliminar la energía nuclear, decisión tomada incluso antes del accidente, en 1980. En 1987 le siguió Italia, luego Bélgica en 1999, Alemania en el año 2000 y Suiza en el año 2011. Austria, Holanda, Polonia y España han aprobado leyes contra la construcción de nuevos reactores nucleares. Algunos de estos países todavía discuten esta opción. El verdadero costo humano de Chernobyl. En su momento, la Organización de Naciones Unidas afirmó que, hasta la fecha, no hay evidencia convincente de ningún otro efecto sobre la salud en la población general que pueda atribuirse a la exposición a la radiación. ¿Cuál fue el verdadero costo humano del accidente? El cuerpo humano genera 25 veces más radiación de lo que puede generar. Por ejemplo, una radiografía de tórax. Una roca genera radiación, hasta el agua lo hace en bajos niveles. El problema no es la emisión de radiación en sí, sino cómo responde el organismo a los niveles altos, moderados y bajos, estos últimos mucho más difíciles de medir. Luego del desastre de Chernobyl, cientos de miles de personas trabajaron en la limpieza del reactor y sus alrededores. La única consecuencia de salud reportada en estas personas fue un ligero aumento de leucemia y cataratas, aunque no se confirmó como efecto directo de la exposición al reactor. Los estudios de Naciones Unidas fueron un esfuerzo sin precedentes. Tenían como objetivo evaluar las consecuencias de un accidente de este tipo en la salud. Entonces, ¿cuántas personas murieron a causa del accidente? Según el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, murieron unas 28 personas, entre trabajadores y rescatistas. Estas muertes fueron causadas por la exposición a la radiación. El accidente también causó 6.000 casos de cáncer de tiroides, incluyendo en niños y adolescentes. Afortunadamente, el cáncer de tiroides tiene una tasa de supervivencia alta, por la que hasta 2005 solo habían muerto 15 de estos pacientes. Según Naciones Unidas, estas muertes podían evitarse si las autoridades soviéticas impedían el consumo de leche contaminada con yodo radiactivo, el cual fue casi en su totalidad la fuente de los cánceres. En el año 2005, este mismo comité concluyó que solo 43 muertes podrían estar directamente relacionadas con el peor desastre nuclear del mundo. Otros expertos radiólogos estiman que el número real de muertos directamente relacionado con Chernobyl sería un poco más alto, pero no mucho más. Lamentablemente hay evidencia de otros incidentes nucleares que permiten medir el impacto de Chernobyl. Por ejemplo, el lanzamiento de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945. En un estudio desarrollado desde 1945 hasta la actualidad, se tomó una muestra de 120.000 personas y se registraron 1.000 muertes. No nos confundamos, la exposición a dosis moderadas y altas de radiación causa problemas muy serios y hasta puede ser letal. Las muertes por cáncer causadas directamente por la radiación suelen ocurrir en personas expuestas a dosis más altas.
La incertidumbre de los datos con respecto a Chernóbil en realidad proviene de las partes de la población expuestas a bajas dosis de radiación. Todas las estimaciones que contemplan miles de muertes provienen de cálculos supuestos sobre los efectos probables de estas dosis bajas. Luego las estimaciones se multiplican por el gran número de personas que han estado expuestas. Se repitió la historia con el accidente de Fukushima. Se cree que el desastre de Chernóbil ocurrió debido a un fallo humano, pues los operadores no cumplieron los protocolos de seguridad. En el accidente de la central de Fukushima, ocurrido en 2011 en Japón, la causa fue un desastre natural y el impacto que tuvo en los sistemas de seguridad de la central. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió Japón y fue seguido por un enorme tsunami que afectó a buena parte del país. Los sistemas de seguridad de la central nuclear de Fukushima detectaron el terremoto desde que inició y apagaron el reactor de forma automática. Estas plantas tenían unos generadores diésel de emergencia que comenzaron a funcionar para mantener estables los niveles de temperatura de los núcleos. El problema es que los sistemas se mantuvieron extremadamente calientes luego de que cesó la reacción. Cuando llegaron las olas de 14 metros de altura del tsunami, el agua se derramó desde el terraplén defensivo de la central, inundando la fábrica y apagando el generador de emergencia. Los operadores de la planta intentaron restaurar la energía para encender los generadores. A pesar del intenso trabajo, en 3 días el combustible nuclear se sobrecalentó en 3 de los reactores y se derritieron parcialmente los núcleos. Además, en la planta también ocurrieron una serie de explosiones químicas que dañaron las estructuras. Por este motivo, el material radiactivo comenzó a filtrarse a la atmósfera y al Océano Pacífico. No hubo muertes inmediatas durante el accidente. Unos 16 trabajadores tuvieron heridas graves por las explosiones y 12 operadores quedaron expuestos a la radiación cuando intentaban enfriar los reactores y estabilizar la planta. Otras 3 personas fueron trasladadas a urgencias con heridas causadas por la exposición a radiación de alto nivel. Los efectos a largo plazo de la radiación de la planta de Fukushima todavía están en debate. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe que estimaba que el desastre no causaría un aumento notorio en las tasas de enfermedades por cáncer en la región. Otros científicos consideran que, excluyendo las zonas cercanas a la planta, no existe evidencia de que la radiación de alto nivel se haya propagado de forma peligrosa a otras regiones. Otro informe de la ONU, publicado el 9 de marzo de 2021, dijo que no se habían documentado efectos adversos para la salud en los residentes de Fukushima en los últimos años, y se estimó que cualquier efecto futuro adverso en la salud sería probablemente imperceptible. ¿Cuántos accidentes hay en las plantas nucleares? Ya sabemos que es difícil estimar el real daño de los accidentes de Chernóbil y Fukushima, pero la realidad sobre el riesgo real de trabajar en este tipo de centrales puede sorprender. Se considera que las centrales nucleares implican un alto riesgo de accidentes, pero no son catalogadas como fatales. De hecho, tampoco se consideran sitios en los que los accidentes ocurren con más frecuencia, aunque si en la planta trabaja un Homero Simpson como encargado de la seguridad, probablemente este dato cambiaría drásticamente. Un estudio realizado en 2016, publicado por la revista Journal of Cleaner Production, evaluó el riesgo de accidentes energéticos, teniendo en cuenta su frecuencia, la gravedad en términos de muertes y el alcance en términos de daños a la propiedad. Para diseñar este estudio se utilizó el registro de todos los accidentes energéticos entre 1950 y 2014. El estudio tuvo en cuenta todas las industrias. Se realizó una tabla comparando los accidentes energéticos, incluyendo nuclear, solar y eólica. También se incluyeron las plantas de fabricación de biocombustibles, las de biomasa, de geotermia, las plantas hidroeléctricas y las plantas de hidrógeno. Son un total de 686 accidentes, en los cuales se registraron 182.794 muertes, con un daño estimado de materiales que asciende a unos 265.000 millones de dólares. De todas las plantas comparadas, las nucleares no fueron las más peligrosas. La energía eólica concentró un 48% de los accidentes. Las plantas hidroeléctricas se encuentran muy por encima de las centrales nucleares, y de todas las industrias, un 97% de sus accidentes registraron muertes. Si bien no es la más peligrosa, la energía nuclear sí es más costosa en cuanto a los daños que ha causado. Los accidentes en centrales nucleares representan el 90% de los daños registrados en el estudio. El estudio definió un perfil de riesgo para cada tipo de energía. En este sentido, la energía nuclear, hidráulica y eólica se clasificaron como de riesgo alto, teniendo en cuenta la mortalidad, la frecuencia de accidentes y los costos. Mientras que las plantas de hidrógeno, biocombustibles y biomasa quedaron clasificadas como de riesgo moderado. Muy por debajo quedaron las plantas solares y las geotérmicas, con un riesgo bajo.
WISE, la organización que quiso acabar con la energía nuclear. Una organización que fue la causante del cierre de muchas centrales nucleares en Europa, y no por ataques en redes sociales, sino por boletines científicos que hicieron tambalear a la industria. En noviembre de 1977, unas 70 personas se reunieron en Bruselas, la capital de Bélgica, para discutir una declaración de intenciones, para promover la generación de energía segura. Este movimiento intentaba combatir la energía nuclear, ya que la consideraba peligrosa para el planeta. En un acto realizado en Ámsterdam en 1978, con la participación de 200 personas, se creó la World Information Service of Energy, WISE, una organización antinuclear. Ese mismo año se publicó el primer número del WISE Bulletin, una revista bimensual multilingüe. Los comunicados de prensa de WISE abordaban las noticias con relación a la energía nuclear en el mundo. Cada boletín podía tener entre 2 y 6 páginas, y se publicaban unas 20 veces al año. Entre los años de 1984 y 2002, el boletín WISE se publicó regularmente. WISE tuvo una gran influencia en los cierres de las instalaciones nucleares de Europa. También trabajó con éxito con el Nuclear Information and Resource Service, Servicio de Información y Recursos Nucleares, NIRS, para mantener la energía nuclear fuera del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, una iniciativa de Naciones Unidas firmada en 1997 para encontrar acuerdos y compromisos de preservación del ambiente. En 2001, NIRS y WISE se asociaron para convertirse en una red internacional con gran influencia a escala global. El regreso de la energía nuclear. Pero el sol no siempre brilla en el horizonte, ni el viento siempre sopla hacia donde queremos ir. Para cumplir con las metas del carbono cero, la electricidad debe provenir de fuentes renovables. La energía solar y eólica pueden ser una alternativa, pero todavía tienen limitaciones que impiden su uso masivo. Las baterías de iones de litio han reducido sus costos más de un 80% desde 2010 y pueden almacenar energía renovable durante horas, pero no llegan a cubrir los días o semanas de fluctuaciones estacionales. El trayecto más económico para descarbonizar la electricidad es tener fuentes confiables que puedan producirla con bajas emisiones de carbono. También es necesario que se puedan usar bajo el flujo de la demanda cuando sea necesario para alimentar una ciudad, o cuando las baterías no tengan lo suficiente o el clima no permita que los paneles solares hagan su trabajo. Investigadores de la Universidad de Princeton modelaron varios escenarios para descarbonizar Estados Unidos para el año 2050. Los datos del modelado arrojaron que en todos los escenarios se requería alguna fuente confiable para respaldar las energías renovables. Entre las opciones se encontró que la energía nuclear cumplía los requisitos de generar pocas emisiones y además implicaba la generación eléctrica más económica. El escenario más caro fue aquel en que se cubrió la demanda energética solo con energías renovables. En otro estudio realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, y la Universidad de Stanford, se encontró que la operación continua de la planta nuclear de Diablo Canyon reduciría las emisiones de carbono de California. Esta central nuclear genera el 15% de la producción de electricidad libre de carbono de este estado y tiene un cierre programado para 2025. Su cierre tendría consecuencias negativas, no solo ambientales. Diablo Canyon puede apoyar la descarbonización de Estados Unidos y también podría aportar a la economía reforzando la red eléctrica, reduciendo los apagones. Esto equivale a un ahorro al estado de California que se calcula en $2.000 millones hasta 2035. Si no se utiliza energía nuclear, se tendría que usar más gas natural de California, y esto aumentaría la emisión de gases de efecto invernadero. Este aumento se daría incluso si se utilizan más fuentes de energías renovables. En otras palabras, California dependerá de las plantas de gas natural para satisfacer energía bajo demanda. ¿Cómo la energía nuclear es más limpia que los combustibles de origen fósil? La energía nuclear es la segunda fuente de energía libre de carbono del mundo, después de la energía hidroeléctrica. La Agencia Internacional de la Energía, AIE, estima que lograr las emisiones netas cero en 2050 requiere duplicar la energía nuclear a nivel mundial. Se tienen que construir unas 100 nuevas plantas nucleares antes del año 2030. Un estudio de China estimó que el país asiático podrá lograr sus emisiones netas de carbono cero para 2060 si quintuplica su generación nuclear. En 2019, la AIE descubrió que si no se aumentaba la vida útil de los reactores existentes o no se construían otras centrales, el gas natural tomaría un nuevo protagonismo en la generación de energía eléctrica. Básicamente, sin inversión nuclear, los sistemas de energía sostenibles con el ambiente no se podrían concretar. La cantidad de dióxido de carbono que emite toda la energía nuclear.
Según un estudio de la revista científica Energy Policy, la energía nuclear ocupa el sexto lugar en emisiones de dióxido de carbono generadas por cada kilovatio hora producido. La energía nuclear como fuente verde genera menos emisiones que la energía solar, pero más que la energía eólica si tenemos en cuenta todo el ciclo de la industria. La energía nuclear produce entre 10 y 15 gramos equivalentes de dióxido de carbono por kilovatio hora producido, mientras que las plantas de carbón producen 1.100 gramos equivalentes de dióxido de carbono por kilovatio hora producido. La energía solar produce 50 gramos equivalentes de dióxido de carbono por kilovatio hora producido y la eólica 12. ¿Qué son los reactores modulares pequeños y por qué son una pieza clave en la energía nuclear? Existen reactores nucleares pequeños, capaces de alimentar una ciudad entera. Estos reactores prescinden de grandes edificios y tienen una potencia estimada de hasta 300 kilovatios hora. Uno de los motivos del regreso de la energía nuclear son los avances tecnológicos que han reducido sus costos. Los nuevos diseños de reactores también contemplan mejoras en el manejo de desechos, reduciendo los riesgos de seguridad. Empresas como NuScale Power, TerraPower, X-Energy, GE, Kairos Power y otras están diseñando reactores avanzados, más controlables y seguros. También permitirán producir energía de una forma más económica que los reactores convencionales. Estos nuevos reactores serán construidos en fábricas de producción en serie. Al ser construidos con este modelo industrial, serán más fáciles de homologar y sus requisitos de seguridad podrían estandarizarse. Al simplificar los procesos de producción, también se reducirán los costos de inversión, lo cual causará un mayor retorno de las ganancias. Otra ventaja de este tipo de reactores es que se pueden trasladar y ensamblar en lugares distintos a su sitio de fabricación. También tendrán capacidad de generar energía eléctrica bajo demanda. Estos reactores reducirán los costos de inversión, se podrán fabricar en mucho menos tiempo que una planta de energía convencional y reducirán los costos de mantenimiento. La maravilla de la sal fundida de los reactores nucleares de quinta generación. Los nuevos reactores serán más seguros porque utilizan sal fundida, la cual otorga seguridad pasiva. Si el reactor se sobrecalienta, la sal se solidifica y separa los neutrones cercanos. Esto evitaría la expansión de los procesos de fisión. China ya tiene su primer reactor capaz de generar 200 megavatios, fabricado por Huaneng Group. Este reactor alimentará la red eléctrica de Shandong. Es el primer reactor modular refrigerado con gas de alta temperatura. En este reactor se calienta helio en lugar de agua para generar electricidad, y se lleva un diseño de seguridad pasiva en donde el propio combustible enfría cualquier sobrecalentamiento. En un sistema eléctrico dominado por la generación eólica y solar, estos reactores más pequeños podrán equilibrar la intermitencia de las fuentes de energía renovable. Las plantas con seguridad pasiva colaboran con el ambiente porque no requieren dispositivos externos que consuman electricidad para enfriar el combustible. Cuando se utiliza helio, sal fundida y sodio como refrigerante, la seguridad es mejor que en reactores convencionales. Los antiguos reactores utilizan un sistema de seguridad activa. Cuando el reactor se sobrecalienta, se utiliza agua como refrigerante. Para mantenerla fría, se utilizan sistemas refrigerantes que consumen electricidad. En cambio, los nuevos reactores utilizan refrigerantes que operan a temperaturas más altas, lo cual permite mayor eficiencia en la conversión de calor en electricidad. También se producen menos desechos radiactivos en relación con la cantidad de energía generada. El problema de la energía nuclear es que no es renovable. Las reacciones nucleares fisión convencionales pueden utilizar uranio como combustible. Para extraer 1 kilo de uranio se necesita remover unos 190.000 kilos de tierra. El uranio es un material no renovable y no está siempre disponible de forma natural. En cambio, el sol siempre es accesible para la energía solar, y lo mismo pasa con el viento en el caso de la generación de energía eólica. Estos recursos son ilimitados, en el sentido que siempre van a estar ahí. Son parte de nuestro ecosistema y se renuevan por sí mismos. En el planeta se producen al año unas 60.000 toneladas de uranio. Las principales mineras y plantas de tratamiento se encuentran en Canadá y Kazajistán. Tan solo estos dos países representan 2/3 de la producción mundial de uranio. En los últimos años, a medida que ha aumentado la conciencia sobre el cambio climático, la energía nuclear ha recibido un nuevo impulso. La pregunta es, si tomamos en cuenta todo el ciclo de la energía nuclear, especialmente la extracción de su combustible principal, el uranio, ¿realmente reduce las emisiones de dióxido de carbono de forma significativa? Si analizamos la fuente de uranio requerida para mitigar el cambio climático, encontraremos que su aporte es realmente muy limitado. En la actualidad, el uso de la energía nuclear evita el 2 al 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Tomando en cuenta los nuevos planes de extensión de vida de los reactores nucleares actuales y la construcción de nuevas plantas, este valor se reducirá aún más hasta 2040.
Pero existen importantes obstáculos técnicos y recursos limitados. El suministro limitado de uranio, -235, dificulta el aporte de la energía nuclear, y la nueva tecnología nuclear que utiliza el uranio, -238, no llegará a tiempo para revertirlo. A esto se suma que el precio del uranio seguramente aumentará, provocando que la energía nuclear sea aún más cara. Entre el año 2011 y 2016, el precio del uranio alcanzó un precio ínfimo de $20 el barril. Sin embargo, se espera que el precio aumente de forma significativa en los próximos años por el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, la lucha contra el cambio climático y las nuevas plantas de quinta generación. Según Global X Uranium, la cantidad de operaciones comerciales vinculadas al uranio aumentó un 78% desde finales de 2021. Hablamos de precios altos en un mercado muy concentrado. Entre 70 y 80% de las ventas se realizan entre unas pocas multinacionales, con contratos a largo plazo y exclusivamente para suministrar combustible a las plantas nucleares. El verdadero costo de la energía nuclear. Un estudio realizado por Robert Barron, de la Universidad Western New England, y Mary Hill, de la Universidad de Kansas, intentó responder la relación costo-beneficio de las fuentes energéticas verdes. En el estudio tuvieron en cuenta el costo de la energía nuclear, calculando si esta fuente de energía sería la más eficiente para reducir la huella de carbono. Barron y Hill tuvieron en cuenta beneficios y desventajas, actuales y futuros, para estimar el costo real de la energía nuclear. Evaluaron el costo de la producción de energía al momento del estudio y su efecto en generaciones futuras. Teniendo en cuenta el tiempo, estas estimaciones no suelen considerarse en la mayoría de los proyectos de la ingeniería. El problema de los costos se encuentra en la eliminación de los desechos radiactivos, pues no son fáciles de evaluar. En este sentido, Barron y Hill crearon un modelo que facilita el cálculo. Para realizar este estudio se tuvo en cuenta el factor de modelado económico llamado tasa de descuento, la cual permite estimar los costos a corto plazo y minimizar el costo futuro. La más común se encuentra alrededor del 5%. Estimar el impacto de los desechos nucleares es importante, porque mantienen una radiactividad peligrosa durante cientos y miles de años. Usando este modelo de la estimación, se descubrió que la energía nuclear podría ser una fuente de energía mucho menos rentable y baja en carbono de lo que creen otros expertos. Este estudio concluyó que la eliminación de desechos nucleares es entre 2 a 4 veces más costosa. En definitiva, la energía nuclear puede no ser tan rentable para las generaciones futuras, a pesar de ser una fuente de energía baja en carbono. ¿Qué tan diferentes son los reactores de reproducción rápida de los convencionales? Los neutrones producidos por el proceso de fisión son de alta energía y se mueven mucho más rápido que los denominados neutrones lentos, tan rápido que no son absorbidos por otros núcleos cercanos. Los neutrones lentos generan fisión con una mayor eficacia que los neutrones rápidos, cuya velocidad es ralentizada por muchos reactores mediante un proceso de desaceleración. Este proceso se produce por medio de moderadores líquidos y gaseosos, generalmente agua o helio, que enfría los neutrones hasta su energía óptima para provocar más fisión. A diferencia de la mayoría de los reactores tradicionales, los reactores rápidos usan refrigerantes que no son reguladores eficientes, como el sodio líquido. En estos reactores los neutrones siguen teniendo mucha energía, pero un isótopo de uranio, también denominado U-238, captura los neutrones rápidos para convertirlos en plutonio. El isótopo de plutonio se puede reciclar y utilizar como combustible de forma eficiente. Es decir, por medio de este diseño se puede producir más combustible de lo que se consume. Estos reactores se denominan también reactores reproductores. Básicamente, el plutonio, también llamado Pu-239, se forma y fisiona en este tipo de reactores. Cuando se fisiona, se reduce la cantidad que queda en el combustible. Por ese motivo, para maximizar la producción, un reactor reproductor debe crear tanto plutonio como sea posible para minimizar la cantidad que se divide. Esta es la razón por la que muchos reactores reproductores también son reactores rápidos. Los neutrones rápidos son ideales para producir plutonio porque el isótopo de uranio los absorbe fácilmente para formar Pu-239 y son menos fisionables que los neutrones térmicos. Algunos reactores de neutrones rápidos pueden producir más del 30% del combustible que consumen. La cenicienta de los reactores nucleares, el torio. El torio tiene casi la misma historia de cenicienta. De ser un combustible considerado irrelevante, prácticamente se convirtió en el más rentable de toda esta historia. El torio no es fisionable, pero ha tomado relevancia porque es fértil para generar más combustible. En líneas generales, cuando el torio absorbe un neutrón y libera 2 electrones, se convierte en uranio -233, un material que por excelencia es un gran combustible porque es altamente fisionable.
Debido a estas propiedades de conversión, existen muchas formas de utilizar el torio como combustible nuclear. Por un lado, el torio es usado como aditivo para introducirse en el ciclo de uranio y dentro de los reactores convencionales. Con un 10% de torio se puede mejorar la eficiencia del uranio. Otra opción de uso del torio tampoco reemplaza al uranio, pero se utiliza como suplemento del ciclo de uranio, con un 90% de torio y un 10% de plutonio. La otra opción más drástica es reemplazar el uranio para generar uranio-233 de forma reciclada. Realmente es difícil resolver el problema de los desechos nucleares. Los desechos nucleares pueden permanecer radiactivos durante miles de años. Para almacenarlos, la gran mayoría de los países están construyendo depósitos geológicos profundos. Existen unos 7 depósitos geológicos nucleares. El más conocido es el complejo de Hanford, en Estados Unidos. Está ubicado cerca de la ciudad de Seattle y es considerado el depósito de desechos nucleares más grande del planeta. Tiene 177 tanques de almacenamiento, capaces de contener unos 200.000 metros cúbicos de desechos radiactivos. Esta cantidad de desechos hace que Hanford sea el lugar más contaminado de todo Estados Unidos. Pero no todos los depósitos almacenan de forma segura el material radiactivo. En Hanford, un tercio de los tanques tienen fugas, ya han superado su vida útil, están contaminando el subsuelo y amenazando el río Columbia, y esto es apenas un ejemplo del peligro que representan. Sin embargo, existe la posibilidad de convertir los desechos nucleares líquidos en vidrio, lo cual evita que las sustancias se filtren al medio ambiente y brinda protección contra las fugas radiactivas. Es, además, muy duradero. La estabilización de los residuos nucleares mediante vitrificación no es una idea nueva. El proceso consiste en mezclar los residuos con un precursor de vidrio. Se hace una mezcla calentando los componentes por encima de los 1000 grados centígrados. Esta temperatura permite fundir los componentes, verter el vidrio fundido en un recipiente, donde se enfría y endurece. Con esta solidificación se fijan los componentes y los ingredientes tóxicos en la base de vidrio. Es una alternativa para solucionar un problema fundamental del uso de la energía nuclear. Luego del accidente de Fukushima, Japón cerró casi todos sus 50 reactores nucleares. Alemania también inició la eliminación gradual de sus fuentes de energía nuclear. España, Suiza e Italia abandonaron sus planes de desarrollo del sector. Entre 2011 y 2020 se suprimieron 65 reactores y no se ampliaron la vida útil de los que estaban operando. En el comienzo del 2022 hubo un aumento repentino de celebridades y expertos que demostraron su apoyo a la generación de energía nuclear, luego de décadas de desaprobación. Por ejemplo, el CEO de Tesla, Elon Musk, y la cantante canadiense Grimes utilizaron la plataforma Star Power para manifestarse contra el cierre de plantas de energía nuclear. Estas campañas se deben a que California está considerando cerrar la última planta nuclear que está activa, en una ciudad en donde la energía solar predomina. La pregunta de si la energía nuclear puede aportar a la descarbonización del planeta todavía está por responderse. Todo dependerá de cómo extraer el uranio con bajos costos o del descubrimiento de combustibles milagrosos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.